hijo un reviejo, a quien un lobo le diera una dentellada en un ojo. Tuerto, con la oquedad al descubierto, que en cuanto se descuidaba, era aliviadero para las moscas que allí defecaban, ofrecía un impresionante aspecto. Él, tras un calculado silencio, bailando su único ojo, quizá la danza de la muerte, se dispuso a hablar. El reviejo hacía tiempo que se decidiera a conmover el ánimo de los más desiguales escuchadores, para así alegrar con apenas esfuerzo su siempre insatisfecho estómago, a costa de irse por los pueblos, contando el mismo inquietante suceso, convirtiéndose así en una especie de crónica ambulante de lo que aconteciera en uno de los lugares más apartados de las tierras altas de aquella región norteña. Tras eructar el colmado plato de alubias que le fuera servido como pago a su sobrecogedora historia, riéndose para sus adentros de los desencajados rostros que se congregaban a su alrededor en la taberna, dijo con voz ahuecada: le cortaron la vena, que no sé cómo se llama, así, de un tajo. El Mauro sangraba como un puerco, que era lo suyo. ¿Y no gritaba? Con alaridos bestiales. ¿Y el Marcelino? El Marcelino, enloquecido, recogió la sangre. ¡Qué chorro, por mi bendita madre! El reviejo, que hizo un gesto a la aterrada posadera para que se le acercara más vino, dejó que un agobiante silencio, que fue como una garra en la que se sentían asfixiarse, se apoderase del lugar. La mujer, escalofriada, casi a saltos, temblándole todo el cuerpo, le llevó el vino solicitado, volviéndose rápida a parapetarse tras unos barriles, en donde no cesaba de hacerse cruces. Sigue contando. El reviejo, no sin antes mirar de reojo a quienes acababan de entrar en la posada, que se hallaban cerca del fogón, como ajenos a lo que él contara, prosiguió: el Marcelino, cuando al Mauro le quedaba poca sangre dentro del cuerpo, para que no se le muriera del todo, cosa que no quería que ocurriese antes de hacer lo que se había propuesto, le taponó el tajo con un puñado de hierbas y le obligó al Mauro a beber su propia sangre. ¿Su propia sangre? Al Mauro, que ahora estará requemado allá abajo en los infiernos, el Marcelino le arrancó el puñado de hierbas que se le habían pegado al cuello en cuanto no dejó ni una gota de su sangre en el caldero. Cristo, 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 el Mauro, como en una matanza. El Mauro no tardó en irse en compañía del diablo, más de lo que yo tardaba en despachar a una buena moza en mis tiempos de garzón. ¿Cuál fue su último suspiro? Suspiro, señora. Aquello era el berrido de un cabrón y no otra cosa. ¡Gran Dios! Y al clavarle la estaca, se quedó seco. ¿Le enterraron? No en el Camposanto, fue en la ruina. Y queda contado tal como aconteció. ¿Y si el Mauro vuelve? Es que hay nacido con la sesera tan trastornada como para quitarle la estaca. ¿Y esos posadera quiénes son? ¿No parecían escuchar? No sé quiénes son, pero las sombras anidan en sus caras. ¿Se quedan? Y el reviejo observó atentamente a los desconocidos con su único ojo, que parecía el de un halcón tuerto. Pero aquellos hombres, sentados de espaldas al fogón, solo eran dos manchas negras silueteadas por las llamas. Puede que se queden. Veré qué quieren. La posadera se acercó a los extraños. Ya pueden perdonar. Pero lo que contó el tuerto me puso la cabeza hueca de todo lo que no estuviera relacionado con el Mauro. Ese monstruo que en esta región a tantos les arrebató la vida. Hasta niños. Pero el Marcelino que le sorprendió en su casa cuando ya se bebiera la sangre de sus 3 hijos, ayudado por los del pueblo,
le hundió en los infiernos. ¿Qué desean? En el rostro de la posadera no tardó en haber temor. Un temor que aún hizo más profundos los surcos de sus arrugas, que le desorbitó los ojos, en los que se apagó el color de la cáscara de las castañas, que afiló su nariz, a la que se le achicaron las carnes, que le abobó la boca. Los desconocidos, de pronto, se habían levantado, cayéndoles con angustiosa lentitud las capas. Queremos sangre, nuestra sangre. Cómo gritaron cuantos se hallaban en la taberna. Taberna que, en una ráfaga de tiempo, se convirtió en un lugar horriblemente gélido. Más que al soplar los helados vientos en las nevadas cumbres en las noches invernales, como era aquella. Algunos, ante el rostro de los extraños, unos pálidos rostros en los que ascuas diabólicas hacían centellear sus sanguinolentos ojos, flaqueándoles las fuerzas, se desplomaron. Yo soy Mauro, y este mi amado Julio, quien de regreso de unas lejanas tierras, al enterarse de lo que me hicieran un puñado de estúpidos, se aprestó a quitar la estaca de mi corazón, dispuesto a que le clavara mis colmillos en su cuello, para así seguir gozando del amor que nos había unido, antes de convertirme en lo que soy, desde que tal cosa decidiera el mal, encontrándose el ausente. Y yo, Julio, ahora soy como él, como Mauro, y vosotros seréis nuestros fieles siervos. Mirad mis afilados colmillos. Unos colmillos repulsivos, pero también fascinantes. Los de la taberna supieron cuál era el propósito de Mauro, así como el de Julio, que también hizo una exhibición de sus dientes más agudos, con unas puntas como las de las navajas más afiladas. Y gritó Mauro: ¡Entra! Y, para estupor de todos cuantos aún eran humanos, el primero que entró en la posada fue el Marcelino, quien, dada su palidez, rota por la sangre que baboseaba, ya se sabía cuál era su nueva naturaleza, una monstruosa naturaleza al servicio del mal, como la de cuantos espectrales cruzaron la puerta de la posada, ávidos de sangre. El reviejo, que conocía a los habitantes de todos los pueblos de la región, supo que allí los había de unos cuantos, pero apenas pudo pensar en algo más, porque a una orden de Mauro, aquellos que no cesaban de entrar en la posada se arrojaron sobre él, y sobre los que tenían su mismo horror, y el reviejo sintió abriéndose un abismo en su cerebro, como unos colmillos se clavaban en su cuello, y, para su asombro, no le causaron dolor, y sí un placer desconocido. La infernal orgía, no solo en la posada, sino también en todo el pueblo, duró hasta poco antes de cantar los gallos, cuando aún no han brotado en el horizonte las primeras claridades. Y todos, formando una compacta nube fantasmagórica, siguieron a los amantes, que iban cogidos de la mano, unas manos frías, del color de las lápidas de las tumbas, dispuestos a servirles eternamente. En la ruina, hasta que la noche volviera a cubrir con su velo aquella región, buscaron refugio en las tinieblas de los sótanos, no sin antes contemplar gozosos cómo Mauro y Julio, que seguían cogidos de la mano, descansaban en un gigantesco ataúd, cubiertos por las capas, con ríos de sangre manando de sus bocas,
resplandeciendo de hermosura. Todos estaban orgullosos de tener tales amos, a quienes servirían complacidos noche tras noche, y pueblo tras pueblo, y ciudad tras ciudad.